Chaduz Rinpoche. Chaduz Rinpoche fue un maestro tibetano de la escuela Nyingma del budismo tibetano Brahayana. Era conocido y respetado en Occidente por sus enseñanzas, su voz de canto melódico, su arte como escultor y pintor y su habilidad como médico. Actuó como guía espiritual para miles de estudiantes en todo el mundo. Fue el 16º tulku de la línea Chaduz. Los centros Chaduz Gompa practican el budismo tibetano principalmente en la tradición Nyingma de Padmasambhava. Chaduz Tulku Rinpoche nació como Padma Gargi Wangchuk en la región Trontar de Kham, al este del Tíbet, en 1930. Su padre era Sera Kato Tulku, un lama de la escuela Gelug del budismo tibetano. Su madre era Dawa Drolma, quien era ampliamente considerada como una emanación de Tara y era de una familia Sakya, y tuvo una profunda influencia en la vida espiritual de su hijo. Cuando tenía 3 años, fue reconocido como la encarnación del anterior Chaduz Tulku, y poco después viajó a Tempel Gompa, un monasterio a unos 2 o 3 días a caballo desde Trontar. Como cuenta en su autobiografía El Señor de la Danza, durante los siguientes 7 años, hasta que entré en un retiro de 3 años, a la edad de 11 años, mi vida alternaría entre periodos de estricta disciplina en los que todos mis movimientos estarían bajo la vigilancia de mis tutores e interludios en los que explotarían mis energías reprimidas. En todo momento tuve muchas visiones, muchas experiencias clarividentes, muchos sueños extraordinarios y dentro de estos, a veces, tuve vislumbres de absoluta conciencia abierta. Después de este retiro, recibió numerosas enseñanzas, iniciaciones y transmisiones orales de varios maestros espirituales. Uno de ellos, Sechem Rayam Rinpoche, le dijo que la meditación de Tara sería una de sus principales prácticas. En 1945, poco después de completar su primer retiro de 3 años, fue a ver a Sosgar Khyentse Chokyi Lodro. De él, Chaduz Tulku recibió el Rinchen Terzo y conoció a Dilgo Khyentse, quien también asistía. En 1946 entró en su segundo retiro de 3 años, esta vez bajo la guía de Trongé Trungpa Rinpoche. Cerca de la conclusión de este retiro, la muerte de Trongé Trungpa lo obligó a irse antes de su finalización. Luego regresó a Chaduz Gompa en Nyagrong y después de permanecer allí por un tiempo, procedió en peregrinación a Lhasa con un séquito de monjes. Luego hizo un retiro prolongado en Samye, el monasterio construido por Padmasambhava, y luego asistió a iniciaciones impartidas por Dugyon Yidral Yese Dorje, quien se convirtió en un maestro principal y en una fuente de inspiración espiritual para él. Después de esto, en 1957, permaneció durante un año en Lhasa, Tíbet, en la misma casa que Khenpo Dorje, a quien consideraba su lama raíz. Entre sus otros maestros estaban Sechen Kontrul, Tulku Arik y Dugyon Yidral Yese Dorje. Durante 1958, su último año en el Tíbet,
se le aconsejó a Chaduk Tulku que se casara para tener un compañero y ayudante en los tiempos inestables que se avecinaban. Más tarde, se casó con Karma Drolma, la hija de un rico terrateniente en Kompo. Más tarde, en el exilio en la India, tuvieron un hijo y una hija, Jime Tronge y Dawalamo Tronge. Tras el levantamiento tibetano de 1959, Chaduk Tulku escapó junto con Khenpo Dorje a la India. Después de soportar el hambre y muchos peligros, donde parecía que serían capturados. Su ruta lo llevó a través de la región de Pema Ko en el Tíbet, y su grupo salió de allí hacia el estado indio de Nagaland. En la India, Rinpoche vivió en varios campos de reasentamiento de refugiados tibetanos: Kalimpong, Odisha, Dalusi, Bir, Himachal Pradesh y Delhi. Practicó la medicina tradicional tibetana y tenía mucha demanda, ya que sus compañeros refugiados tenían problemas para hacer frente al calor y las enfermedades subtropicales que se encuentran en la India. 1 o 2 años después de su llegada a la India, Rinpoche entró en un retiro en Tsopema, un lago sagrado para Padmasambhava, ubicado cerca de la ciudad de Mandi, en Himachal Pradesh. En este lugar conoció a Jamchub Dorje, un discípulo principal de Apom Terton y sostenedor del linaje del ciclo de Tara Roja de este gran Tertón. Jamchub Dorje le dio iniciaciones para el ciclo de Tara Roja y luego volvió a entrar en retiro, y las señales de logro en las prácticas llegaron muy rápidamente. Más tarde, cuando comenzó a enseñar en Occidente, la sadhana de Tara Roja se convirtió en la meditación más practicada por sus estudiantes occidentales. Mientras vivía en Bir y Himachal Pradesh, las circunstancias lo llevaron gradualmente a distanciarse de Karma Drolma y finalmente se separaron. Después de dar una enseñanza en Kulu Manali, el 14º Dalai Lama extendió una invitación para que Chado Rinpoche fuera a los Estados Unidos y enseñara, dependiendo de que obtuviera una visa. Fue en ese momento que se mudó a Delhi y vivió en Magnukatila, un campamento tibetano a orillas del Yamuna. El proceso de tratar de obtener una visa se prolongó durante 3 años y finalmente no tuvo éxito. Durante este periodo de tiempo conoció a sus primeros estudiantes occidentales, pero también contrajo malaria y casi muere. Y fue salvado por un médico indio que finalmente hizo el diagnóstico correcto de lo que lo aquejaba. En el otoño de 1977, Duyon Jidral Jesse Dorje impartió ciclos de empoderamiento en Katmandú, Nepal, con el fin de propagar los linajes sagrados a una nueva generación. Chaduk Tulku decidió viajar allí para recibir todas las iniciaciones de los tesoros de Duyon Rinpoche. Cientos de tulkus, eruditos, yogis y practicantes laicos se reunieron en el monasterio de Tulku Urgyen Rinpoche para estas iniciaciones. Sobre su experiencia dice esto en su autobiografía: durante mi estancia en Nepal, recibí empoderamientos y transmisiones orales de todos los tesoros que había descubierto en esta vida
y en su vida anterior como Duyong Limpa. Fue una riqueza de prácticas cuyo esplendor es insuperable, y muy dentro de mí formé la aspiración de ofrecer esta transmisión a otros a través de la iniciación y la enseñanza. Mientras los asistía, Chadok Tulku conoció a un lama mayor del Tíbet occidental, Lama Ladak IX, conocido por hacer adivinaciones en el espejo. Posteriormente, hizo una adivinación en el espejo para Chaduk y le dijo que debería ir al oeste y beneficiar a mucha gente allí enseñando el Dharma. También predijo que una mujer occidental entraría en su vida y que eso sería bueno. Continuó quedándose en Nepal hasta 1978 para asistir a una nueva serie de iniciaciones en el ciclo Choklin Tersar, impartido por Dilgo Khyentse Rinpoche. Fue mientras asistía a uno de estos empoderamientos que una mujer occidental, Jane Dedman, más tarde Chaduk Kandro, se acercó a Chadok Rinpoche con la ofrenda de un pañuelo blanco y un frasco de miel. Después la invitó a almorzar y poco después le dio algunas enseñanzas. Aproximadamente un mes después, aceptó su oferta de servir como su asistente en el retiro después de las iniciaciones. Este retiro duró varios meses, después de lo cual Duyong Yidral Yese Dorje, entre otras cosas, sugirió a Chaduk ir a Estados Unidos a enseñar. Después de muchos meses de espera, finalmente se le concedió una visa y aterrizó en San Francisco el 24 de octubre de 1979. Poco después, se casó con Jane en Sioux Lake, Tahoe, California. Los primeros años de su enseñanza en las Américas los pasó en Eugene y Cottage Grove, Oregón. En 1983, a pedido de sus alumnos, estableció la Fundación Chaduk Gompa. Pronto ordenó a su primer lama, una mujer occidental llamada Inge Tsabos, como Lama Yese Zangmo, en 1987. Además, en el periodo de tiempo de 1980 a 1987, viajó mucho y dio muchas enseñanzas, acompañado por su intérprete, Sherin Everest. Invitó a muchos otros lamas como Duyong Rinpoche, Tulku Urgyen Rinpoche, Kalu Rinpoche y Kyabje Peno Rinpoche a Oregón, donde otorgaron muchos empoderamientos y enseñanzas. También ayudó a establecer Padma Publications, que eventualmente publicó sus dos libros, El Señor de la Danza y Las Puertas a la Práctica Budista. Con la ayuda de Richard Barron, Padma Publications también comenzó la monumental tarea de traducir los 7 tesoros de Longchenpa, del tibetano al inglés, del cual se han publicado 3 volúmenes hasta la fecha. En 1987 regresó al Tíbet por primera vez desde 1959. Viajó a Kham, visitó los 3 monasterios de su juventud y, de hecho, otorgó poderes al personal monástico. Allí, su hijo, Jime Trongye Rinpoche, viajó con él al Tíbet y al año siguiente emigró a los Estados Unidos, ingresando a un retiro de 3 años, unos meses después de su llegada. Luego, en 1988, después de que se adquirieron tierras en los Alpes Trinity del norte de California,
se creó allí la sede principal de la Fundación Chadut Gompa como Rizin Ling. Fue allí donde Chadut Tulku ofreció las iniciaciones y transmisiones orales de los tesoros Duyong en 1991 y varios años después del ciclo supremo Dzogchen Nintik Gyatso. En 1992 recibió una invitación para enseñar en Brasil y se convirtió en pionero en la difusión del Dharma en América del Sur. A lo largo de la década de 1990, mantuvo un extenso programa de enseñanza. Puso a algunos de sus estudiantes de último año en retiros de 3 años y ayudó a establecer muchos centros Chadut Gompa en todo el hemisferio occidental. Estos incluyen más de 38 centros de Dharma bajo la supervisión e inspiración de Chadut Tulku en Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, Suiza y Australia. Los más conocidos son Rizin Ling, en California, y Kandro Ling, su centro principal en Tres Coroas, Brasil. En todas sus enseñanzas fue conocido por enfatizar la motivación pura en la práctica espiritual. Una vez escribió: «En el curso de mi formación budista he recibido enseñanzas sobre muchos temas filosóficos y métodos meditativos. De todas las enseñanzas, ninguna encuentro más importante que la motivación pura. Si tuviera que dejar solo un legado a mis alumnos, sería la sabiduría de la motivación pura. Si tuviera que ser conocido por un título, sería el de Lama de la motivación». En este contexto, motivación pura significa el cultivo de la bodhicitta, que es la intención iluminada de practicar en beneficio de uno mismo y de todos los demás seres sintientes. En 1995 se mudó a Kandro Ling, en Rio Grande do Sul, Brasil, y se convirtió en la sede principal de sus actividades por el resto de su vida. Antes de mudarse a Brasil, Chadut Tulku entronizó al Lama Drimet Norbu, uno de sus principales estudiantes occidentales, Lama principal de la Fundación Chadut Gompa, y le dio autorización para impartir las enseñanzas de la Gran Perfección. En 1996 se llevó a cabo el primer retiro brasileño de Dzogchen en Kandro Ling, y allí se creó una gran estupa de Guru Rinpoche. En los años siguientes viajó por América del Sur, impartiendo enseñanzas en Uruguay, Argentina y Chile, además de diferentes partes de Brasil. También continuó viajando a sus centros en los Estados Unidos y realizó frecuentes visitas a Nepal, un regreso a Chadut Gompa en el este del Tíbet y una visita a China continental. Durante este mismo periodo, además de dirigir drupchen y retiros de Dzogchen de un mes, también entrenó a sus alumnos en las artes sagradas de la escultura y la pintura, así como en la danza ritual, el canto y la música. En 1998 comenzó la construcción del Lakan de Kandro Ling. En julio de 1998, las iniciaciones de los tesoros de Taksang fueron otorgadas por Tertong Nankai Drimet en el templo aún incompleto. Este templo fue seguido por un enorme proyecto de rueda de oración, quizás el más grande del hemisferio occidental. Luego, 8 magníficas estupas y una estupa monumental de Apsokya Buda.
En el mismo periodo, en Parpín, Nepal, Chado Rinpoche construyó un nuevo centro de retiro donde 8 personas comenzaron a entrenarse según la tradición Katok, bajo la dirección de Kyajep Geshe Tulku. Si bien Chado Rinpoche mantuvo una gran cantidad de actividad dármica, en los últimos años de su vida, la diabetes lo retrasó un poco y en 1997 ingresó a una clínica y le diagnosticaron una afección cardíaca grave. En el último año de su vida, el cuerpo de Rinpoche comenzó a obstaculizar sus actividades externas. Se cansaba más fácilmente y viajar se hizo difícil. En el 2002 canceló un viaje a Estados Unidos que estaba previsto para octubre y en su lugar entró en estricto retiro. En la última semana de su vida concluyó este retiro el 12 de noviembre. Trabajó con un estudiante de arte para completar una estatua de Amitabha. Habló con muchos de sus estudiantes y dirigió una capacitación en Powa para más de 200 personas. Continuó enseñando con gran vigor hasta alrededor de las 9 de la tarde del 16 de noviembre. El 17 de noviembre, alrededor de las 4:15 de la mañana, hora de Brasil, sufrió un fallo cardíaco masivo mientras estaba sentado en la cama. Según su hijo Jime Trongye Rinpoche, Chado Tulku Rinpoche permaneció en estado de meditación durante casi 6 días completos. La capacidad de permanecer en meditación después de que la respiración se detiene se conoce como Tudan. Jime Trongye Rinpoche describió esto en un comunicado a la prensa brasileña. Después de su último aliento, mi padre permaneció en un estado de meditación durante casi 6 días completos que impidió el deterioro habitual de su cuerpo. La capacidad de permanecer en un estado de meditación después de que se detiene la respiración es bien conocida entre los grandes maestros tibetanos. Pero las circunstancias rara vez han permitido que ocurra en Occidente. Chado Rinpoche permaneció sentado en una postura de meditación natural y realista, con pocos cambios visibles de color o expresión. Durante ese tiempo, nadie tocó su cuerpo. Hasta el 6º día, viernes 22 de noviembre, Rinpoche no mostró signos físicos de que su meditación hubiera terminado. Mientras tanto, consultamos constantemente con un abogado y otros funcionarios acerca de las costumbres y regulaciones locales. El viernes al mediodía terminó su meditación y su mente se separó de su cuerpo. En cuestión de horas, su apariencia cambió. Asumió los signos típicos de los que ocurren dentro de las primeras 24 horas de la muerte. Posteriormente, su Kudum, el cuerpo físico, fue trasladado en avión a Katmandú, Nepal, y luego al centro de retiro en Parpín. Durante los 49 días que siguieron, Geshe Tulku Rinpoche y Jime Trongye Rinpoche dirigieron ceremonias en Parpín para purificar circunstancias desfavorables para el renacimiento de Rinpoche y generar gran mérito a través de ofrendas y prácticas. Un año después, en la luna llena del 8 de diciembre del 2003, la cremación de Rinpoche se llevó a cabo en la tierra de Jime Rinpoche en Parpín, con Kyagye Mocha Rinpoche, uno de los más altos lamas de Katok Gompa, sirviendo como maestro Vajra.
Cientos de estudiantes de Rinpoché se reunieron para llorar la pérdida de su presencia física directa e hicieron oraciones y ofrendas para su eventual renacimiento. Sus principales estudiantes y lamas, que ordenó, continúan enseñando y llevando a cabo los muchos proyectos y prácticas de Chadut. En Brasil Gompa se realizó el proyecto de la tierra pura de Padmasambhava. Construir una réplica de Sandol Palrik fue el último deseo y gran proyecto de Chado Rinpoché antes de morir en el 2002. Chado Rinpoché se propuso no solo ordenar a muchos poseedores de linajes y lamas occidentales, sino también rodearse de poderosas practicantes femeninas. Más de la mitad de las aproximadamente 30 occidentales que ha ordenado como lamas han sido mujeres. El primer lama que ordenó como lama Yeshe Zammo fue una mujer occidental llamada Inge Zambos. En 1995, Chado Rinpoché ordenó al maestro occidental Lama Padmadrime Norbu. Lo autorizó a enseñar Dzogchen y lo reconoció como el sostenedor de su linaje Dzogchen. En septiembre del 2010, Lama Drimez ofreció su renuncia a la junta directiva de la Fundación Chadut Gompa, de sus cargos como director espiritual y presidente de la fundación, mientras seguía siendo un lama ordenado con autorización para enseñar Dzogchen.